momento en mí, que te adore a ti otra vez. Cantaré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Las tinieblas vencerás, no hay otro nombre igual. Tú mismo estás exaltado en majestad, no hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, 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 Cristo. Cristo, Cristo. ¿Qué tal? Sean bienvenidos al curso bíblico B. El día de hoy vamos a tocar el sexto tema que se llama el perdón. Quiero que cierres por un momento tus ojos y que le pidamos al Señor que nos pueda revelar su palabra y asimismo el día de hoy no solamente pedir perdón a Dios, sino que también de nosotros fluye el perdón de Dios hacia las personas que nos pudieron haber ofendido o lastimado durante toda nuestra vida. Acompáñenme a esta pequeña oración. Padre, el día de hoy venimos delante de tu presencia, pedimos la guía de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, muéstranos, sana nuestros corazones, libéranos aún, danos la sabiduría, danos el querer como el hacer para poder hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Queremos que así como tú has perdonado nuestros pecados, nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido o lastimado, Dios. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que no solamente sea un tema, sino que sea tu palabra viva en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, el día de hoy sea bienvenido al Centro Cristiano Tizayuca. Queremos compartir contigo este tema. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Primero es disfrutar el perdón y asimismo ejercer el perdón hacia nuestro prójimo. Dice la palabra que lo que hemos recibido de gracia, lo demos de gracia. Por eso el día de hoy quiero leerte la definición de la Real Academia Española que dice, definición del diccionario, perdón, es quitar la pena, liberar de una obligación, quitar la pena merecida, la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Perdonar, en pocas palabras, es quitar la obligación que se adquiere de una persona que nos ha ofendido. El día de hoy tú vas a aprender junto con nosotros que la palabra de Dios no solamente nos motiva a que busquemos el rostro de Dios y busquemos el perdón de Dios, confesando nuestros pecados, sino que también podamos nosotros perdonar a aquellos que nos han podido o nos han lastimado en el transcurso de nuestra vida. Quiero por favor que pongas punto número 1, el perdón de Dios. Vamos a aprender el día de hoy lo que Dios hace a través de su palabra y quiero que aprendas por lo menos 3 cosas que Dios hace cuando nos perdona. Es bien importante porque tú debes de aprender. Uno, a veces a muchos de nosotros nos cuesta pedir perdón a Dios. Lo segundo que nos cuesta es recibir el perdón de Dios. Y lo tercero es vivir el perdón de Dios para que así mismo podamos perdonar a otros las ofensas que han cometido en contra nuestra. Quiero que me acompañes, por favor. Pon ahí, inciso A. El perdón de Dios es instantáneo al arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes de todo tu corazón y le entregas a Dios tus ofensas, tus pecados, en ese momento viene el perdón de Dios que es inmediato y Él empieza a cambiar todo tu corazón. Quiero que me acompañes por favor al segundo libro de Crónicas, capítulo 7, el versículo 14.
Quiero que leamos juntos esta cita bíblica y vamos a aprender 5 cosas de esta cita bíblica. Dice su palabra: si se humillare, en la condición de recibir el perdón de Dios, es humillarnos, es decir lo que hemos hecho y también es cambiar nuestra actitud. Significa que entonces necesitamos humillarnos buscando el rostro de Dios. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces, la segunda cosa que tengo que hacer es reconocer la grandeza de Dios y que sin Él nada soy, porque dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Dice, y orar y buscar en mi rostro. Debemos buscarlo, que Él sepa que en mi actitud ha cambiado, porque normalmente cuando tú cometes un pecado, lo primero que el hombre hace es separarse de Dios, es alejarse de su presencia. Y el día de hoy yo quiero decirte que lo que Dios dice es, y orar y buscar en mi rostro. Significa que tenemos que acercarnos a Dios confiadamente. Cuarta cosa que tenemos que hacer, dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Significa que debemos dejar de abandonar aquello que nos volvía en contra de Dios, y entonces viene la conversión, que es igual a un cambio drástico en mi corazón. Acuérdate que dice la palabra, porque de la llenura del corazón habla la boca. Entonces, algo que tú y yo tenemos que hacer, primero, reconocer nuestra condición. ¿Cómo? Reconocer que tenemos que humillarnos delante de Dios porque le hemos ofendido. 2, reconocer su grandeza y que sin Él nada podemos hacer. Por eso buscamos su nombre, por eso le invocamos, porque creemos que Él es el que tiene poder para perdonar nuestros pecados. Tercero, dice, y se convirtieron de sus malos caminos. Entonces significa que debo de buscarlo y cambiar mi actitud de corazón. Lo cuarto es dejar el pecado y volverme a Él, porque dice, y se convirtieron de sus malos caminos. Dice el último, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y significa que de inmediato, cuando yo cumplo con lo que el Señor anteriormente me está pidiendo, Él escucha mi oración, perdona mis pecados y restaura mi vida reedificándola. Qué hermosa palabra, porque vemos el día de hoy que entonces el perdón es, el arrepentimiento es instantáneo, bueno, el perdón es instantáneo, el arrepentimiento. Entonces, es importante. Ahora, la segunda cosa que Dios hace en el perdón, su perdón es incondicional. Qué palabra tan hermosa, porque dice el libro de Miqueas, capítulo 7, el versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Qué hermosa palabra, porque la verdad es que Dios olvida nuestros pecados, Él lo echa a lo profundo del mar, pero dice, a diferencia de nosotros, ya no recuerda nuestra falta. Por eso es importante que cuando tú te acerques a Dios, cuando tú vienes delante de Dios y le pides perdón de todo tu corazón y te arrepientes y abandonas el pecado, cuando de repente viene el enemigo a querer condenarte, entonces tú vas con Dios y dices, perdóname, Señor, porque ciertamente yo he pecado contra ti. Y el Señor te pregunta, ¿y de qué has pecado contra mí? No, es que fíjate que hace tanto tiempo tú te recuerdas que yo había pedido perdón. No, si ya pediste perdón, Dios echó en lo profundo del mar tus pecados y ya los olvidó. Es bien importante porque dice, del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo. Su enojo no es para siempre. Cuando tú te vuelves tu corazón, Dios vuelve su rostro hacia ti. Dice la palabra que nosotros hemos hecho una división, nos hemos alejado de Dios y hemos puesto una cima entre Dios y nosotros. Pero ¿qué hizo esa separación? Nuestro pecado. Por eso es bien importante, dice que no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios se complace en perdonarnos, no hace distinción. A Dios no le importa si tu pecado es chiquito, mediano o grande. Para Dios el pecado es pecado. Y algo que Él quiere es que tú te arrepientas. Y Él quiere que yo me arrepienta de mis pecados y que nos volvamos a Él y que nuestra vida empiece totalmente a dar un giro de 180 grados. Y acuérdate lo que vimos hace unas semanas o en el curso bíblico. Seguramente tú recordarás que es un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de acción. Amén. Por eso la tercera cosa que Dios quiere en nosotros es con hechos. ¿Por qué?
Porque dice, en Miqueas capítulo 7, versículo 19, un versículo después dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas día a día. Eso no significa que tenemos que estar pecando día a día. Dice la palabra, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Esto no digo para que peques, sino para que no lo hagas, que retengas tu pie de hacer el pecado. Por eso dice más adelante, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces significa que actúa en el momento que nos otorga el perdón y Él olvida nuestros pecados. Realmente a veces dicen que el ser humano es como el elefante, ¿verdad? Dicen que al ser humano a veces se le olvida todo. Bueno, tal vez como alguien dijo, se te olvida lo que te conviene y lo que no. Realmente lo sigues resguardando. Tú tienes que aprender, tienes que tener el pensamiento del reino, el pensamiento de Dios. Si Él perdonó tus pecados, si tú perdonas a alguien sus pecados, sus faltas, ciertamente no lo vas a olvidar, pero ciertamente, al igual que Dios, hemos sido hechos a imagen y semejanza. Entonces, ¿qué nos motiva a Dios? Pues que realmente pues vivamos en ese propósito de Dios. Recuerda 3 cosas que Dios hace cuando Él nos perdona. Primero, es instantáneo al arrepentimiento. En el momento que tú pides perdón, viene el arrepentimiento y el arrepentimiento tiene que haber un cambio de vida. 2, el perdón de Dios es incondicional. Dice, si tú haces esto, yo te hago el otro. No, Dios te perdona. Él no pone limitantes. Y lo que Dios quiere es hechos. Dios quiere que actuemos de una manera para que se vea reflejado nuestro cambio. La segunda, tenemos que hacer, punto número 2, la confesión de pecados a Dios. Nosotros a quien confesamos nuestros pecados es a Dios. Dice el Salmo capítulo 51, versículo 3 y el versículo 4. Fíjate lo que dice el salmista. En este caso David, el salmista reconoce en su corazón que sabe que él ha pecado contra Dios. No encubre su pecado, sino dice, reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Cuando le faltamos a Dios, nuestros pensamientos no nos dejan en paz. Dice la palabra que el Espíritu, ¿qué hace? Nos redarguye de juicio, de pecado y de verdad. Entonces, ¿qué hace? El Espíritu Santo constantemente nos está redarguyendo para que tú vuelvas tu corazón a Dios. Punto número 3 dice, dice, contra ti he pecado, solo contra ti. Cuando pecamos, actuamos en contra de Dios. Yo no sé si te has preguntado, pero yo creo que a veces hemos lastimado el corazón de Dios. Cada vez que un padre un hijo a un padre le decepciona, ciertamente el padre en su corazón se duele. Y si somos un reflejo a Dios, entonces yo creo que cuando tú y yo pecamos, el corazón de Dios se duele. ¿Qué quiere? Pues que tú y yo nos volvamos hacia Él y le honremos todos los días de nuestra vida. Por eso es importante, dice, he pecado contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Recuerda que el pecado, dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero lo más importante es que la maldad tiene un castigo. El salmista reconoce su posición delante de Dios y sabe que hay una consecuencia, pero no guarda en su corazón lo que hizo, sino confiesa. Con dolor en su corazón le hace saber a Dios lo que evidentemente ya sabe, pero es necesario que sea confesado. Porque dice primera de Juan capítulo 1 versículo 9, dice, si confesamos nuestro pecado. Si confesamos nuestro pecado es para recibir perdón, hay que confesar nuestro pecado. Siempre y cuando yo confiese mi pecado, voy a ser libre, dice más adelante. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La justicia de Dios es tal que aún sin merecerlo, sin merecer misericordia, Él nos perdona. Dice que Él nos amó aún siendo pecadores. Qué bendición de la palabra de Dios. Y dice, y nos limpia de toda maldad. No solamente lo que hace Dios es perdonar tu pecado, sino que en ese momento lo hace como el hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo pecó contra el cielo y contra su padre. Dice que llegó y lo que hizo, dice que
que el Padre lo abrazó, lo besó, dijo, el hijo que estaba muerto ha vuelto a mi casa, vestirle de nuevas vestiduras. Significa que le dio un nuevo ropaje, le dio un anillo para que tuviera dignidad nuevamente. ¿Y qué hace Dios con nosotros? Pues lo que hace es librarnos de toda maldad. Nos quita toda aquella vestidura pecaminosa. Por eso dice la palabra, despojaos del viejo hombre y revestidos del nuevo hombre creado según Dios. Entonces, el día de hoy yo te invito a que tú confieses sus pecados. ¿Yo qué te invitaría el día de hoy? Pues realmente quisiéramos tal vez una lista diciéndole, Señor, yo te he lastimado, Señor, yo he lastimado a personas, Señor, yo he hecho esto en contra de ti. Y que tú en ese momento empieces a decirle al Señor lo que hay en tu corazón, lo que tú tienes que declararle al Señor, porque recuerda, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, es importante, punto número 3, solo Dios perdona pecados. En la época de Jesús, una de las razones por la que fue juzgado por los judíos es que decía, tus pecados te son perdonados. Lucas capítulo 7, versículo 48 dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y el único que podía perdonar los pecados era Dios, pero Jesús fue hecho, bueno, salió de Dios. Dice que no tuvo a cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo hombre y vivió entre los hombres. Y Dios, cuando rezó a su diestra, dice que le dio una autoridad que es sobre todo. Entonces, fíjate, Marcos capítulo 2, versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Por eso era juzgado por los judíos, porque sabían que el único que podía perdonar los pecados era el Señor. Pero quiero decirte, solamente Dios tiene la facultad de decir en qué momento una persona puede recibir el perdón de pecados, porque solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, escudriñan los corazones y saben quién tiene el arrepentimiento, ese arrepentimiento genuino. Ese que no es solamente de labios, sino de un corazón contrito y humillado, que hace un cambio totalmente. ¿Por qué? Porque lo que quiere es honrar totalmente a Dios. Por eso el salmista lo sabía, y en el Salmo capítulo 25, el versículo 11, fíjate lo que nos dice la palabra, por amor a tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Dios nos perdona por amor a su nombre, porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, porque Él nos amó aún siendo pecadores. ¿Sabe? Porque su palabra tiene validez hasta el día de hoy, porque lo que ha prometido lo cumplirá. No nos perdona por mérito propio, sino porque Él amó, por el amor a su nombre, reconociendo que si nada más por la misericordia que Él tiene sobre nosotros, es por esa gracia que nos la da. Amén. Por eso dice Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Por favor, acompáñame esta cita bíblica. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué hermosa palabra, porque a través del sacrificio de Jesús, a través de su derramamiento de su sangre en la cruz, esa sangre que fue santa, porque dice que fue tentado en todo, mas nunca pecó, dice que por medio de esa sangre que fue derramada en la cruz, canceló todo decreto, todo aquello que era en contra de nosotros y nos dio la oportunidad de ser perdonados y ser llamados hijos de Dios. Quiero leerte la misma cita bíblica de Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14 en la versión Dios habla hoy. Fíjate lo que dice. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de pecados. Qué hermosa palabra, porque esta palabra nos demuestra que no solamente nos perdona, sino que nos liberta del pecado. Y dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces yo te invito a que el día de hoy podamos entender pues realmente esta palabra que el Señor nos está dando, el perdón. Ahora, comentamos que solamente Dios nos puede perdonar. Pero ¿sabe? El perdonarnos también nos motiva a pedir perdón
y a usar también ese perdón hacia otros. Ahora, quiero decirte 3 cosas que deben de pasar. Una, tenemos que hacer uso de la misericordia. Dice su palabra en Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios nos quiere tener compasión por otros antes de sacrificio. ¿Sabes? También Dios quiere que lo que hemos recibido lo demos. La misericordia también debemos tenerla para con nosotros y con otros. Si Dios ya nos perdonó, no podemos nosotros seguirnos juzgando, decir, no, es que soy inmerecedor. Claro, tú y yo éramos inmerecedor de la gracia de Dios, del perdón de Dios, del regalo de Dios. Y por eso Él mandó a su Hijo Jesucristo, dice la palabra en Juan, dice, porque Dios no mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo a condenar al mundo, sino que todos fueran salvos a través de Él. Entonces yo te invito a que el día de hoy también uses la misericordia. Segunda, inciso B, olvidar la falta. Dice Miqueas 7:19, ya lo habíamos leído anteriormente, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Perdóname, pero si Dios no te echa en cara tus pecados, ¿por qué tú los sacas a relucir? Es importante que tú aprendas a vivir en el perdón de Dios. No es que no creas que ofendiste a alguien, que lastimaste a alguien o que tal vez dañaste la vida de alguien, pero ciertamente también te tienes que autoperdonar. Primero pedimos perdón a Dios, Dios nos convence de juicio, de pecado y de verdad, le confesamos nuestros pecados, pero también en ese momento Dios tiene que venir a nosotros y nosotros tenemos que recibir el perdón de Dios. Y al recibirlo también lo tenemos que dar a otros. Yo me acuerdo de aquel hombre que hizo cuentas con sus consiervos y dice que a uno le debía 50,000 monedas y otro le debía 50 monedas. Entonces dice que la deuda era impagable, pero aún así le perdonó la deuda. Pero dice que saliendo, este hombre a que le habían perdonado mucho, salió y vio a aquel consiervo que le había él prestado ciertamente 50 monedas. Y dice que dijo, te voy a meter a la cárcel hasta que me pagues todo. ¿Sabe? A veces queremos que nos perdonen nuestros pecados Dios, pero no queremos ocupar también esa misericordia para con otros. Yo te invito a que el día de hoy tú también, con la misericordia que recibiste de Dios, que Dios perdonó todos tus pecados, que tal vez eran impagables, que tal vez tú y yo sabemos que teníamos que morir por esa falta, aún usemos esa misericordia y decir, Señor, así como tú me perdonaste, enséñame a perdonar a aquellos que me lastimaron, que me ofendieron, que abusaron de la confianza. Por eso el día de hoy también tiene que haber la tercera cosa, que es restaurar la relación. Ciertamente dice la palabra en Romanos 12:18, si es posible, ¿qué dice? Si es posible, en cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si está en mis manos, debemos pues ver la manera de retomar la relación. Alguien dice, pero pastor, ¿y qué tengo que hacer? ¿A fuerza tengo que saludar a la persona? Pues por educación. Pero me tengo que llevar igual de mancuernas como antes. Pues, si fuera posible, por lo menos llévala en paz. ¿Por qué? Te acordarás que Jacob peleó con su hermano Esaú. Y dice que cuando regresó a la casa de su padre, porque Dios le había dado la promesa que le iba a volver a la casa de su padre, dice que estando ahí, dice que peleó Jacob con el Señor, con el ángel de Jehová. Y dice que lo bendijo el Señor. Pero más que eso, tú recordarás que regresó y entonces se encontró a su hermano, tuvo misericordia el hermano de él, ciertamente le mandó ofrendas, como nos decía la palabra, empezó a mandarle vacas, ovejas, mandó a sus hijos, mandó a sus concubinas, a la esposa, hizo toda una fiesta, porque él pensó que por medio de las ofrendas su hermano le iba a perdonar. Pero ¿qué hizo Dios? Dios puso la gracia sobre la vida de su hermano. Y si tú recuerdas, dice que el hermano le dijo, vente a vivir por donde yo vivo, hagamos ahí, hay mucho espacio. Y dijo, permíteme, ya regresé, pero yo iré a donde el Señor me mande. Las relaciones,
lo mejor que se pueda. Pero más adelante ya no leemos una parte donde tal vez diga, bueno, hicieron mancuernas y cada 2 semanas iban. No, ciertamente hubo una restauración, hubo un perdón, hubo una bendición, pero hasta ahí queda. Es importante. Por lo siguiente, hay que pasar al siguiente punto. El siguiente punto, yo creo que es a veces difícil entenderlo, pero pues dice la palabra que Jesús sufrió el agravio. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 5, versículo del 39 al 41 nos dice su palabra. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte el pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Si Jesús sufrió por nuestra causa, debemos de poner nosotros en esa posición y pasar por alto la ofensa o el agravio. ¿Sabe? Yo no sé si usted le ha pasado, pero tal vez a veces nos cuesta trabajo perdonar. Tal vez hay gente que te diga, no, es que a ti que la vida te ha ido tan bien, pero tal vez cada quien dice por ahí, cada quien carga su cruz. Tú no le andas contando a la gente o a toda la gente lo que te ha pasado. Hay personas que ciertamente cuesta trabajo, tal vez perdonar a un amigo, lo perdono. Tal vez perdonar al cónyuge cuesta, o tal vez perdonar a tus padres que te han lastimado cuesta. Pero yo quiero comentarte un pequeño testimonio. Yo me acuerdo que una vez a mí me costó trabajo perdonar. Y en esa parte del perdón, alguien me dice, ¿en serio te costó trabajo perdonar? Claro, porque somos humanos y hay cosas que te duelen y hay cosas que te lastiman. Y yo me acuerdo que esa vez el Señor me dijo, tienes que perdonar a tus padres. Y decía, pero es que mis padres hicieron esto y el otro, tú no comprendes, fíjate, yo he pasado por esa situación. Señor, tú lo sabes. Pero entonces el Señor me dijo, mira, ¿tú me amas? Y yo le dije, claro, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces, perdónalos por amor a mí. ¿Y qué pasa si no perdono? Tal vez te ha pasado y tú puedes decir, ¿y qué pasa si no perdono? Bueno, dice en Mateo, si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre que está en el cielo también perdonará sus ofensas. Pero, di conmigo, pero, si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en el cielo perdonará a ustedes sus ofensas. ¿Sabes? Es cierto, realmente Dios no nos condiciona, pero aquel que ha sido perdonado dice que el que se le ha perdonado mucho, ama mucho. Y si tú has sido como yo, que Dios te ha perdonado mucho, ese amor que Dios tuvo hacia ti y hacia tu vida, también te tiene que hacer perdonar a aquellos que te han lastimado. Sufre el agravio. Tal vez no entiendas y tal vez digas, pero es que la persona abusó. Perdónalo, porque Dios hará justicia en su momento. Pero lo más importante es que tú vas a ser restaurado. ¿Amén? Ok. Por eso pasamos al punto número 7. Perdonar al prójimo para ser perdonados por Dios. Yo te lo mencionaba hace unos momentos y en Mateo capítulo 6, versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. De la forma como yo perdoné, dice Dios, te perdoné a ti, yo quiero que tú también perdones a otros. El día de hoy yo quiero motivarte a que si a ti te cuesta trabajo perdonar, tú pídeselo a Dios. Para Dios no hay nada imposible. Dios conoce nuestras capacidades. Dios conoce nuestro corazón más que nadie. Pero dice la palabra que tú lo debes de hacer. Que si vosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, vuestro Padre también nos perdonará. Ahora, muchas veces alguien dice, ¿y cuántas veces debo de perdonar? Siguiente punto. ¿Cuántas veces debo de perdonar? Pero normalmente pues había ciertas reglas, vamos a decir, o ciertas, como dicen por ahí, ciertos dichos. Y en Mateo capítulo 18, versículo 21 y el versículo 22 nos dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Tal vez alguien puede decir, bueno,
7 por 7, 49, le aumentamos un 0, 400, 490 veces debo de perdonar a mi hermano en un día. ¿Tú has perdonado 490 veces en un día? Yo no, porque tal vez no son tantas las ofensas. Bueno, tal vez 7 veces, sí, pero dice la palabra que es sin límite, porque ciertamente tú y yo nos podemos acercar al trono de la gracia cuando hemos fallado y Dios no te dice, no, ya rebasaste el límite del día de hoy, ya se cerró la ventanilla, con permiso, te voy a destruir. No, dice que si tú vienes con un corazón contrito y humillado, Él no desecha tu oración y entonces Él te perdona. Amén. Ahora, es importante. Muchos de nosotros pedimos perdón, pero nos justificamos por lo que hicimos. Ah, bueno, yo hice esto, pero es que tú no sabes, yo hice esto porque esta persona hizo aquello. No te justifiques. Tampoco le eches la culpa a otros, porque fueron tus decisiones. No, es que todo esto me conllevó, claro, pero fue una decisión que tú tomaste. Por eso, el siguiente punto es pedir perdón sin justificar tu falta. Decir, bueno, es que fíjate, es que yo hice, no, por favor, no lo hagas de esa manera. Vamos a ver dos hombres y vamos a ver sus actitudes cuando ellos pecaron. Por ejemplo, vamos a ver la actitud de Adán. Génesis capítulo 3, del 8 al 12, nos comenta que lo primero que él hizo, dice que escuchó la voz de Dios. ¿Y qué hizo? Se escondió. Así, desapareció. Y entonces lo que él hizo fue esconderse y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios porque se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Segundo, ¿por qué se escondió? Porque tuvo miedo de enfrentarlo. Adán sabía que había pecado en contra de Dios. Y entonces lo que hizo Dios fue buscarlo como todos los días lo hacía. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces significa que él no reconoció que había pecado contra Dios. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Significa que lo que él hizo, la actitud de su corazón es decir, ahora sí que da la responsabilidad a otra persona de lo que él había cometido. Ciertamente, tal vez Eva le dijo, oye, mira, come, no me ha pasado nada, pero era su decisión, ¿sabes? Hay personas que te llevan a pecar, jóvenes. Algunos te van a decir, uy, ¿por qué no tienes novia? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no fumas? ¿Y por qué no haces aquello? Y cuando tú lo haces, entonces, uy, eso que era cristiano, y te van a señalar y te van a humillar. Pero es tu decisión. Discúlpame. Pero realmente es una decisión que tomamos, no importa la edad que tú tengas. Puede ser un niño deshonrando a tus padres, puede ser un adolescente volviéndote rebelde, tal vez puede ser un hombre maduro tomando malas decisiones, al igual que en un matrimonio. No importa la edad, todos pueden pecar, todos podemos, sí, pero dice la palabra, pero no lo hagas. Dice, ata estas palabras en tu corazón, conoce lo que Dios quiere de ti y hazlo. Ahora vamos a ver la actitud de otro hombre, la actitud de David. David, en segunda libro de Samuel, nos comenta que David fue enfrentado por Natán, contándole la historia de un hombre que tenía muchas ovejas. Llegó un invitado y no mató de las ovejas que él tenía, sino que tomó la de aquel hombre que solamente tenía una oveja. Y entonces, pues ciertamente David se enoja porque no sabía de qué estaba hablando. Dice que se enoja, dice que muera. Pero entonces dice Natán, ciertamente tú tomaste una mujer que no era tuya y hiciste lo malo delante de Dios. Y dice que David busca a Dios. Y fíjate lo que dice en el Salmo 51, versículo 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hay una parte en otro salmo donde dice, mientras te escondí mi pecado, mis huesos se consumían aún en mi cama. ¿Sabes? Es necesario confesar el pecado.
La diferencia entre uno y otro fue que uno se justificó y el otro dijo, Señor, yo he pecado contra ti. Tú tienes dos opciones, la vida y la muerte. Y Dios te dice, escoge la vida el día de hoy. Es importante que tú y yo podamos entender esta parte de la palabra. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no solamente el día de hoy vamos a pedirle perdón a Dios, sino que ese perdón que nos va a inundar tiene que ser suficiente para poder perdonar a otros. Sé que te va a costar tal vez, sé que tal vez tú vas a cerrar este video, vas a decir, es que tú no entiendes, tú no comprendes, pero y recuerdo de un hermano que escribió un libro y dijo, tal vez este libro te está cayendo mal. Y tú vas a decir, ni le entiendo, ni me interesa, y vas a botar este video y lo vas a cerrar y tal vez digas, no quiero saber nada de eso. Pero va a llegar el momento en que lo vas a volver a ver y vas a decir, necesito ser libre. Necesito recuperar esa paz que ya no tengo. Necesito aprender a vivir en la misericordia de Dios y también, aunque me cueste, voy a perdonar a aquellos que me han ofendido y voy a vivir solamente para Dios. Yo quiero terminar con esta cita bíblica que pues realmente Dios dice, Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tú y yo tenemos que buscar al Señor, revestirnos de Él y empezar a vivir como Él quiere que vivamos. Yo quiero que el día de hoy dejarte una pequeña tarea. Primero, yo quiero que hagas una lista en un cuaderno donde digas a quién has ofendido, a quién has lastimado. Ciertamente primero a Dios, tus padres, un vecino, tu cónyuge, tus hijos, a algún primo, alguien. Segundo, ¿quién te ha lastimado? Y también quiero que pongas las cosas en las que te han lastimado, que te han ofendido, que te han defraudado, que te han señalado, que te han humillado. Y vas a hacer dos listas. La primera, yo quiero que tú seas como ese hombre que dice en segunda libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, si mi pueblo me buscare, yo te voy a invitar a que busques el rostro de Dios. Le diga, Señor, primero yo tengo que confesar que he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname porque te he ofendido, te he lastimado, he hecho lo malo, lo incorrecto delante de ti. Y ya que acabes esa lista, yo quiero que le digas, yo te lo pido y te pido perdón en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque dice, y todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Segundo, recibe el perdón de Dios. No solamente lo pidas, sino recíbelo. Amén. ¿Te va a costar trabajo? Sí, porque te vas a sentir indigno. Vas a saber que tú has pecado y que no eres merecedor, pero no te preocupes, recíbelo. Y lo tercero, vívelo. ¿Cómo vivo el perdón de Dios? Perdonando a otros lo que me han hecho. Ahora, es una decisión. El perdonar es una decisión. No para sanar a otro, porque al otro ni le va a interesar tal vez que lo perdones o no lo perdones, ese no es su problema, pero tú vas a empezar a ser liberado de parte de Dios y vas a ver qué cambio de vida va a venir a ti. Yo quiero que el día de hoy tú me permitas orar por ti, pedir a Dios que te dé esa sabiduría, ese amor de Dios para que lo recibas y tú también puedas darlo a otro. Claro, como la misericordia. Es algo que no se merece, pero sin embargo se da. Permíteme orar por ti. Padre, el día de hoy venimos delante de tu trono. Pedimos perdón porque ciertamente nos hemos vuelto contra ti. Hemos lastimado tu corazón, hemos hecho lo incorrecto. Yo, mis padres, mis generaciones. Señor, perdónanos porque nos hemos alejado, hemos sido rebeldes y te pedimos perdón. Te pedimos perdón y sabemos que no merecemos tu perdón, mas sin embargo, tu misericordia es nueva y es tan grande que perdona nuestros pecados. Yo el día de hoy recibo el perdón de Dios en todas las áreas de mi vida, en mi pensamiento, en mi corazón, en mi cuerpo, en mis emociones, en mis sentimientos, porque el día de hoy yo quiero ser libre en el nombre de Jesucristo. Y para ser totalmente libre, Señor, yo decido perdonar voluntariamente a las personas que me lastimaron, aquellas que me señalaron, aquellas que abusaron de mí, aquellas que buscaron aún tener un beneficio a costa mía. Pero el día de hoy yo las perdono, me libero de ellas y yo te pido que tú las bendigas. Bendícelas, prospéralas, porque yo sé que viene tu paz sobre mi vida
Y Señor, gracias por amarme. Gracias por permitirme recibir de ti todo el bien en el nombre de Cristo Jesús. Te amo, Dios, y enséñame a amar, porque dice tu palabra que el amor cubre multitud de pecados y de faltas. Y yo el día de hoy declaro que el amor de Dios me inunda y me da la capacidad de perdonar a otros. En el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro que todo aquello que tenía dominio sobre mí se rompe y ahora viene el perdón de Dios, el amor de Dios para darme una nueva vida y empezar a vivir en el propósito divino de Dios. Recíbelo. Y el día de hoy quiero darle gracias a Dios porque nos permitiste entrar a tu casa, a tu hogar. Comparte este tema, recíbelo y por favor dale a otra persona esto que el día de hoy tú estás recibiendo. ¿Qué es? Primero, a tu Señor y tu Salvador, que es Jesucristo. Y segundo, enséñale la bendición de perdonar. Que Dios te bendiga. Nos vemos en nuestra próxima clase. No te pierdas el siguiente tema. Será una gran bendición para ti y los tuyos. Dios te bendice.